terminando la tercera parte del programa y como siempre para mí es un privilegio tener entre nosotros a nuestro presidente Carlos Mesa y un hombre que es historiador, un hombre que conoce del tema que hoy vamos a tratar. Estimado Carlos, bienvenido, bendiciones. Todo un gusto, encantado siempre y si es un tema histórico, más todavía. Claro. Estamos listos para otra vez enfocarnos en el tema del mar. Hoy día ha sido un momento, creo, importante. Quisiera que nos puedas explicar en qué consiste este proceso ante la Haya. ¿Qué tiene que ver de importante o qué paso es este de presentar la memoria que de Bolivia ha preparado sobre este caso de reivindicación marítima? El primer paso que dio Bolivia fue la presentación de un pequeño documento de 8 o 10 páginas en el que oficialmente presentaba ante la Corte la apertura o la petición de la apertura de un juicio internacional contra Chile. Ese fue el primer paso que dio el país hace algunos meses y el segundo paso tiene que ver con la presentación del documento base sobre el que va a hacer sus consideraciones la Corte Internacional de Justicia, que se denomina como memoria. Esa memoria es la base de argumentación histórica y fundamentalmente jurídica de lo que Bolivia está demandando que la Corte falle contra Chile. O sea, es muy importante entonces. Es muy importante porque lo primero era, queremos avisarle a la Corte que vamos a abrir un juicio contra Chile y queremos que la Corte acepte, porque lo que la Corte tiene que hacer es recibir el documento, considerar el documento y decir formalmente si acepta la apertura de ese proceso o no. Para esa consideración, la Corte requiere de esta memoria. Perfecto. Una vez que se ha hecho la presentación, que obviamente no tienen por qué revelarse, eso tiene que ser analizado al interior de la Corte, y ahí Chile tiene la posibilidad de mirar si, obviamente ya anunció que va a representar, que la Corte tenga que ver con atender este caso. No está claro, hay algunos puntos de vista, hay algunas opiniones que indican desde Chile que la lógica de Chile debiera ser que se le pida a la Corte que no tiene capacidad, no tiene la condición para atender el caso. Es decir, no tiene competencia para atender el caso. Pero eso no ha sido oficial. Chile no ha planteado oficialmente esa posición todavía. Serán globos de ensayo por ahí que siempre salen, ¿verdad? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Creo que algo muy importante es que Chile entiende que Bolivia va en serio. Chile entiende que la argumentación jurídica boliviana tiene coherencia y lo que Chile tiene que es establecer una estrategia y, digamos, se ha dado un salto muy importante. Una mirada un poco, bueno, sí, eso es una amenaza, pero no pasa nada más importante. Cuando han ido viendo la consistencia del planteamiento boliviano, de los pasos que Bolivia ha dado, se han dado cuenta que esto va en serio y la pretensión de que de que Bolivia no tiene consistencia en su planteamiento, de que no tiene respaldo jurídico adecuado, es parte de una guerra de información de cara a la opinión pública chilena. Ahora, lo que Chile tiene que hacer es esperar lo que la Corte diga. La Corte puede, en la peor para Bolivia, decir que no tiene competencia para tomar el caso, lo cual plantearía un punto muerto de partida para nosotros, cosa en la que no creo. Yo creo que la fundamentación es lo suficientemente consistente. Y segundo, si la Corte abre el proceso o dice vamos a iniciar la investigación para ir a un fallo, entonces tiene que entregarle el documento a Chile, Chile tiene que estudiar el documento boliviano y dar su respuesta. Ahí sí Chile puede pedir la incompetencia. Ahora, ¿cómo has visto? Me interesan dos puntos de vista. El primero, tu experiencia de las charlas que has tenido con el presidente, con el equipo, los otros presidentes expresidentes de la República, y también con tu experiencia en tanto foro internacional que estás participando, realmente de manera impresionante, quiero remarcar y me parece muy, muy excelente, en la percepción que tú has podido captar, porque son económicos, son de varios tipos, de esto del mar de Bolivia, lo que está pasando. ¿Tienes esas dos opiniones al interior con el presidente y el equipo, y segundo hacia el mundo internacional? Primero, hubo una fase inicial cuando el presidente decidió el año 2011 abrirle un juicio a Chile y en ese momento el presidente nos conversó a propósito de el trabajo que se estaba realizando, pero adelantó que iba a prepararse un trabajo a fondo con ya una argumentación fundamentada en el caso. Eso ocurrió un año después. Y en la segunda reunión, en la que verdaderamente se nos hizo conocer cuál era el fundamento de Bolivia, en general creo que coincidimos los expresidentes, pensamos que era un camino novedoso,
un camino interesante, un camino racional y un camino jurídicamente bien basado, bien fundamentado. Desde el punto de vista internacional, creo que esto está moviendo el escenario porque es la primera vez que Bolivia no solamente plantea la multilateralidad del problema, sino que hace efectivo un juicio o una demanda internacional en el más alto tribunal internacional de Naciones Unidas, que es la Corte Internacional de Justicia. Es frecuente que me consulten personas de otros países que no tienen un conocimiento de detalle de cuál es la situación del litigio entre Bolivia y Chile, qué es lo que está pasando, qué significa un juicio, por qué Bolivia le hace un juicio a Chile, es que Chile no quiere hacer una negociación en buena voluntad. Hay muy poco conocimiento, hay poca información y entonces eso te permite darte cuenta de que el juicio genera una expectativa internacional muy importante en los países vecinos, un poquito menos informada en los otros países de la región. Yo creo, no sé, ¿qué opinas tú, aunque eres protagonista de lo que voy a decir, que esa tu confrontación con el presidente chileno Lagos en México fue como que finalmente Bolivia levantó la cabeza? Siempre estábamos callados, siempre Chile sobrepasaba cualquier preparativo que había, después de nuestra catástrofe del 79, en 1 de noviembre, de una tremendante reunión de la OEA. Es decir, había varias cosas, era como un equipo goleado permanentemente y de pronto alzaste cabeza y paraste algo y además creo que Lagos sabía que no estaba hablando con alguien que era un aficionado al mar, que era un conocedor profundo. ¿Tú crees que a partir de ahí ha empezado a haber un levantar cabeza de Bolivia sobre este tema? Yo creo que hay que hacer un análisis en dos partes a tu pregunta, Toto. La primera es antes del 2004. ¿Qué pasó en Bolivia antes del 2004 en la política exterior? Yo he defendido y defiendo que Bolivia ha tenido una política exterior, salvo contadas excepciones, muy consistente, muy seria, muy sólida, muy profesional. Yo no estoy de acuerdo con la opinión de mucha gente que dice, lo que pasa es que Bolivia dice una cosa un día y otra otro día y no zigzaga. En absoluto. Yo creo que desde 1910, cuando el ministro de Relaciones Exteriores, Daniel Sánchez Bustamante, le plantea a Chile que el tratado de 1904 no ha resuelto nuestro problema y que Bolivia demanda un acceso, en ese tiempo podía ser Tacna o Arica, que no se habían definido todavía como dos ciudades, una para Perú y otra para Chile, todavía estaba en debate. A lo largo de ese proceso, hasta el momento en que el presidente Morales abre un juicio de carácter internacional, hay una lógica en la que Bolivia permanentemente le dice a Chile, Bolivia nunca va a cejar en su demanda. Y tiene picos tan altos como la negociación de 1950, que estuvo a punto de culminar con la soberanía boliviana, y el más conocido, el abrazo de Charaña de 1975, que fue el momento de mayor proximidad a una solución y que es además una de las bases jurídicas del juicio. ¿Qué pasó en la década de los años 90? En la década de los años 90 del siglo pasado, se planteó una lógica de decir, la aproximación para Bolivia en el tema del mar es económica. Tenemos que hacer lazos muy fuertes de intercambio económico y comercial con Chile y eso implica que tenemos que bajar el perfil. Si seguimos insistiendo en el perfil multilateral, Chile no va a tener una buena posición con Bolivia. Yo no compartí ese punto de vista y los años nos dieron la razón. No había en el fondo, por muy buenas que fueran las relaciones económicas y comerciales entre los dos países, ningún avance en voluntad política de Chile para el tema del mar. Por lo tanto, yo recuperé la lógica de la reivindicación del 79, que tú criticas, y ahí sí, efectivamente, fue uno de los tropezones más grandes, porque frente a un éxito histórico, que toda la comunidad internacional en La Paz, la OEA, reconozca que es un tema de interés hemisférico y al día siguiente un golpe de Estado destruye eso, realmente fue vergonzoso. Pero el éxito del gobierno del presidente Guevara, del canciller Gustavo Fernández, es algo que yo recuperé. Hay que reposicionar multilateralmente el tema, que se había mantenido en la década de los años 80, porque la resolución del 79 se repitió 10 veces. Pero luego se bajó el perfil con ingenuidad, en mi opinión. Entonces, 10 veces, eso es importante recordar. Por supuesto. O sea, no fue solo desde el 79 y se acabó. El 79 fue el punto de apertura de una línea de continuidad, sobre todo durante el periodo en que fue dictador Pinochet, que era políticamente, digamos, una muy buena cuña. Cuando ya Chile entró en la democracia, la comunidad internacional bajó un poquito el apoyo a la lógica multilateral de Bolivia. Pero esa es la primera parte de la respuesta. La segunda parte, sí, es verdad, creo que mi enfrentamiento en términos respetuosos con Lagos reposiciona a Bolivia en el escenario internacional
y les dice a Chile, saben señores, no vamos a estar solo en la bilateralidad, porque a ustedes les gusta la cápsula cerrada en la que los dos discutimos, tú me dices sí, mañana, pasado, traspasado y nadie se entera. Lo que hizo el presidente Evo Morales con los 13 puntos famosos. Exactamente. Entonces, cuando se dieron cuenta de que eso no funciona, es decir, cuando tú pones sobre la mesa ante 34 países la Cumbre de las Américas de Monterrey, el mundo, la comunidad internacional se da cuenta de que hay un problema pendiente y de que Bolivia está reclamando algo justo. Entonces, eso sí creo que fue un punto de partida para recuperar la idea que creo que con mucha más profundidad se está haciendo ahora en el juicio internacional. Eso me importa mucho porque una de las características de Bolivia siempre ha sido, primero, nosotros mismos tirarnos hacia abajo, nosotros mismos hasta maldecirnos en todo lo que vamos a hacer y entrar derrotados como siempre. Yo creo que esta parte marítima, estoy hablando además de que nos une a todos, que está llevando a cabo el presidente con un equipo presidido por Rodríguez Belcé, ¿tú crees que es el hombre apropiado por su capacidad, contactos? ¿Cómo lo analizas? Sí, sin ninguna duda. Yo creo que el expresidente Rodríguez Belcé tiene dos características infrecuentes. Ha sido presidente de la República y ha sido presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es un jurista con tradición, con experiencia y además ha ocupado el más alto cargo del país. Creo que ha sido una decisión acertada del presidente Morales. Lo acompaña un equipo local, nacional importante y un equipo internacional de abogados del más alto perfil con una gran experiencia en este tipo de confrontaciones y en este tipo de juicios. En consecuencia, mi impresión es que el equipo que ha conformado Bolivia es un equipo del más alto nivel. Te voy a hacer una pregunta que alguna vez en las tantas entrevistas que hemos tenido la formulaba, pero cuando se habla del tema del mar, no sé, recurrentemente la gente opina y algunos opiniólogos en la televisión hablan, no, pero no hay que olvidar que el presidente Daza fue cuando llegó el 14 de febrero a Noticias y el carnaval y sigue con la historia esa. Que no es cierta. Por eso, por cierto. A eso voy. Y muchos otros dicen, no, es cierto, te demuestro. Y digo, yo no sé, lo voy a llamar a mi amigo Carlos Mesa que sabe. De una vez por todas, hablemos de esta verdad. Hay corrientes que sí creen esto que te acabo de decir, ¿verdad? Tú conoces a historiadores que dicen que ha sido. ¿Cuál es la posición real bajo documentos, etcétera, etcétera? La razón más dura contra Daza y la crítica más dura contra Daza no debiera ser el carnaval, que no es cierta, sino el tema de la retirada de Camarones. Ahí sí se cometió un error militar de gran dimensión que debilitó profundamente la posición de la Alianza Perú-Boliviana que estaba defendiendo Iquique en la batalla de San Francisco. Ese fue un error militar. Pero decir que Daza ocultó la noticia porque estaba celebrando el carnaval es falso. El tiempo que tardó que se tardó en conocer la noticia en la costa, desde que se produjo la invasión en Antofagasta, a llegar hasta el norte, hasta más allá de Arica, y de Arica hacerlo por tierra mediante chasquis hasta llegar a la ciudad de La Paz, marca exactamente el número de días que el tema informativo, la información del hecho llega a La Paz. En cuanto el presidente Daza recibe la noticia, inmediatamente pone al país en armas y se pone en acción. No tarda una hora más en ello, no es verdad. Obviamente Bolivia estaba celebrando los carnavales y eso coincidió, pero eso no significa absolutamente que el presidente siguiera la celebración del carnaval. En cuanto él se enteró de la noticia, inmediatamente tomó la decisión de poner al país en armas y de movilizar al país para entrar en la guerra. Estamos hablando de este tema tan importante, estamos hablando de este tema que es bueno conocerlo, porque muchas veces lo que tenemos de problema es que hablamos de lo desconocido o entramos a explorar algo en internet y creemos que sabemos. Estamos hablando con un experto, un historiador que conoce del tema, presidente de la República en la gestión que que llevó a cabo y que conoce de este tema profundamente. Por eso nos interesa en este día particular, en esta jornada, avanzar sobre algo que tiene que unirnos en espíritu. Yo creo que nadie debería estar en contra, ¿verdad? No solo por lo que estás tú confirmando, porque has estado de primera mano con el equipo de expresidentes hablando, de que se está haciendo algo serio. Esto no es algo demagógico, político, no es algo improvisado, no es algo que de pronto se le ocurrió y está caminando. Tú puedes ser testigo de que esto se está preparando de verdad con altura y con excelencia, ¿sí? Sí, yo creo que aquí hay que hacer una consideración fundamental, Toto, para el conjunto de los compatriotas, para el conjunto de los bolivianos. Yo creo que la reivindicación marítima boliviana es una causa justa y esa causa justa debiera tener el consenso nacional. Eso no quiere decir que eventualmente, de manera legítima, un ciudadano o muchos ciudadanos crean que este proceso está equivocado, no estén de acuerdo con la forma en que se está llevando a cabo. ¿Lo del mar? Lo del mar. Ajá. Me refiero al juicio. Pueden decir, mira, no es lo adecuado, no está bien fundamentado. Es decir, hay
la lógica de la libertad de expresión y de la libertad democrática de que hayan personas que no coincidan con el camino. Pero lo que no es lógico es que descalifiquen su seriedad y su profundidad. Podrás discrepar y decir yo no hubiera tomado esta ruta, pero lo que no puedes negar es que esta ruta se está tomando con seriedad, con serenidad, con profesionalismo y con patriotismo. Este es un aspecto clave. Que esto está coincidiendo con el periodo electoral es una circunstancia. No creo que el año 2011, cuando el 23 de marzo el presidente Morales dijo voy a hacer un juicio internacional contra Chile, estuviera calculando y en abril del año 2014, aprovechando que estamos en elecciones, voy a presentar. No tiene sentido. ¿Tendría sentido el retrasar la presentación de la memoria o no cumplir los pasos para no dar lugar a pensar que estamos haciendo política? Es ilegítimo que el presidente Morales vaya a La Haya. ¿Por qué? El presidente ha hecho la iniciativa, el presidente está liderando esta lógica del país y el presidente legítimamente va a uno de los hechos más importantes que Bolivia encara en su política internacional. Yo puedo criticar al presidente Morales por muchas cosas, pero no veo razón alguna para que se diga que Morales está utilizando políticamente. Que saque un rédito político es parte del juego político. No veo ningún elemento, grave sería que hubiera hecho una malversación, ahí podemos discutirlo. Pero en este tema, si hay un rédito político, ojo, aquí hay un riesgo político. Porque el riesgo político puede ocurrir, puede dar el caso de que perdamos en La Haya, de que haya una situación negativa en contra de Bolivia. Y ese riesgo político tiene que pagarse también. ¿Pero es político ese riesgo o es jurídico? Porque es jurídico y es político. Igual que tú tienes un rédito político por un hecho jurídico, puedes tener un costo o un triunfo político. Pueden pasar dos cosas. El juicio tiene éxito y Bolivia recupera el mar. El presidente Morales se consagra para la historia para siempre. El juicio político es un fracaso. El presidente Morales paga un costo político por haberse equivocado. Es parte del juego. Es parte, además, de la, digamos, obligación que tú tienes como gobernante de decidir. Toda decisión de un gobernante trae una consecuencia. La consecuencia puede ser el éxito o puede ser el fracaso. Y tú sabes que pagarás el fracaso o ganarás con el éxito. Es parte del juego. Para hilar fino el tema, que todavía no lo tengo claro en lo que dices tú. Yo presento algo que han hecho contra mí ante un juez, presento mi demanda, pierdo, o sea, yo estoy perdiendo porque he calculado mal en buscar justicia, porque todos los bolivianos creemos que tenemos el derecho, por todas las áreas que puedan tocarse, de que eso es correcto, hay que hacer la causa justicia. Es justa, yo no tengo la menor duda y en eso coincidimos. Ahora, que uno esté representando al país, te digo, evidentemente siempre hay una cara política, y ahora sube 50 centavos el pollo y el culpable es el presidente. O sea, esa es la mentalidad del país. Pero este es un tema más serio que eso. Yo te haría un comentario sobre esto. En 1920-21, el gobierno del presidente Bautista Saavedra buscó el camino del juicio contra Chile para denunciar la ilegalidad del Tratado de 1904. Y la Liga de las Naciones rechazó a Bolivia y le dijo que lo había presentado primero a destiempo y cuando lo presentó a tiempo que no tenía competencia porque la Liga no se especializaba ni había tenido en su programa decidir sobre la legitimidad o no de un tratado internacional. Ese fue un fracaso político. La causa del presidente Saavedra era una causa justa, pero el presidente Saavedra se equivocó en la estrategia. Esa es una decisión política que tú tienes que asumir. No convierte eso al presidente Saavedra en un gran culpable, diferente del Tratado de 1904. El Tratado de 1904, que es una decisión política del presidente Montes, fue una decisión política pragmática. Es decir, Bolivia pensó, él tiene que resolver este problema, Chile tiene una superioridad militar incuestionable, está ocupando nuestro territorio, no podemos militarmente enfrentarlo, mejor resolvámoslo, tengamos una compensación económica con un ferrocarril, etcétera, etcétera, y pasemos la página. Ese es un costo político que el presidente Montes paga para la historia. Es decir, el presidente Montes habrá actuado, por supuesto, habrá actuado de buena fe. Por un minuto piensa, Toto, que Montes hubiese actuado de buena fe y que creía de verdad que había que cerrar la página y que no teníamos opción alguna militarmente contra Chile. La historia no le dio la razón. La historia con toda justicia dice, presidente Montes, usted cometió uno de los más grandes errores de la política exterior de toda la historia de Bolivia. Es parte de Ahora, cuando hablas de hecho político, ¿es político internacional o es política en general? Porque estamos casando esto bajo la sombra de las elecciones que vienen. No. Cuando hablo de política con mayúsculas. Ajá, es decir, la verdadera. La política de Aristóteles, la política de el
gobernante que tiene la responsabilidad de tomar decisiones en su comunidad, en su sociedad, esas decisiones tienen una consecuencia, que pueden ser favorable como consecuencia en el largo plazo para esa sociedad o puede ser negativa. No estoy hablando de la política en pequeña escala, de que si la elección, no. Y esto lo lamento mucho, porque además hay un tema, Toto, estamos en abril, yo creo que el proceso electoral va a empezar a tomar cuerpo probablemente de junio, y ahí la sensibilidad es mucho mayor. Pero el tema del mar, mirarlo con cara de octubre, no me parece que tenga sentido. Qué importante lo que dices, porque realmente aquí no solo el tema del mar, que es tan sublime, tan digno, tan especial para nosotros, se toma cualquier tema. Una pregunta especial que te quiero hacer. Tú, viendo las circunstancias de cuando gobernabas y pasado el tiempo y que hubiera sido otro el ambiente, ¿hubieras tomado la misma decisión quizás de enfrentar con un juicio a Chile? Debo confesarte algo, no se me pasó por la cabeza. No porque no quisiera hacerle un juicio a Chile, sino porque había una sombra. Yo creo, ¿sabes cuál es? Me parece lo más ingenioso, lo más interesante de cómo han razonado los juristas que han planteado la lógica del juicio contra Chile. Es que estábamos demasiado condicionados por el Tratado de 1904. Y evidentemente, ir por el Tratado de 1904 jurídicamente y en el escenario internacional es muy endeble, por muy buenas razones, y las tenemos, que Bolivia sustente. Entonces, cada vez que uno piensa en un juicio, o que pensaba en un juicio, es, tengo que pasar por el tratado. Y si paso por el tratado, corro el riesgo de estrellarme contra la pared, porque los tribunales internacionales me van a decir, sabe, tratado es tratado. No me cuente usted que fue por la fuerza, contra su voluntad. Usted firmó un tratado y además lo ratificó su Congreso. Entonces, confieso, no pensé en el juicio por este condicionante. El secreto de lo que ha hecho el gobierno del presidente Morales es decir, ¿saben? No es el único camino posible. Ha agarrado el tratado y ha dicho que el tratado está aquí, no lo tocamos. Nos olvidamos del tratado. Vamos a hacer un planteamiento que defina una lógica. Hemos negociado muchas veces con Chile y Chile ha mostrado un compromiso de darnos soberanía a pesar de que el tratado estaba firmado. En ese momento, en ninguna de las cartas en que Chile se compromete con Bolivia, Chile dice, sabe, hay un tratado, el de 1900. No. También Chile se olvida del tratado y dice, estamos dispuestos a negociar con ustedes y estamos dispuestos a darles soberanía. ¿Por qué? Porque asume que la posición boliviana es justa y que la demanda implica la evidencia de que no se ha resuelto el problema. Ahí está el tema, haber dejado el tratado de lado y decir, ustedes se comprometieron con nosotros, cumplan. Qué importante lo que acabas de decir. Mira, estás dando la luz, es cuando yo leo un verso en la Biblia, entonces se me ilumina. Creo que ha pasado lo mismo en el tema. Es importantísimo lo que hablas, porque es una jugada maestra, por decir de alguna manera muy simplona, pero esto debería entenderse a nivel de todos, porque esto que está pasando en última instancia representa a todos. El presidente nos representa a todos los bolivianos, oficialistas, opositores, medios o no, porque necesitamos estar unidos en una causa de este tipo. Nos unamos todos. Te diré algo más, Toto. Durante muchos años, durante la dictadura de Banzer y un poquito después, yo fui siempre contrario a la dictadura de Banzer. Me pareció un gobierno que por mil razones, pero sobre todo porque coartaba nuestras libertades, había que combatir y había que oponerse a él. Y eso, durante un tiempo en la juventud de uno, hace que el tratado, el abrazo de Charaña era una cosa horrorosa, imposible, entre dos dictadores que estaban reprimiendo a sus pueblos. La historia ha convertido el abrazo de Charaña en uno de los aportes más importantes del gobierno de Banzer. El gobierno de Banzer ha tenido mil razones para criticarlo y execrarlo, pero sería miope, sería mezquino, sería absurdo que yo, por haber sido opositor al presidente Banzer, no reconozca el gran mérito que tuvo el gobierno de Banzer de plantear esta negociación que se ha convertido en el gran pilar. Este es el punto que hay que decirle a los políticos. Pueden oponerse al presidente Morales, yo no tengo un problema. Pueden ser muy duros opositores al presidente Morales, pero hay una cosa que tiene sentido. Suponer que todo lo que el presidente hace está mal, estornuda, está mal. No, hay cosas que están más allá de nuestra mezquindad personal y que aún siendo opositor y aún sabiendo, Samuel Doria Medina lo sabe, Rubén Costas lo sabe, Juan de Granado lo sabe, que esto va a favorecer políticamente al presidente Morales, como ciudadano boliviano con honestidad intelectual debo aplaudir lo que el presidente está haciendo en el tema del mar.
Qué importante. Yo quiero quedar un poco, pedir una pausa, por favor, Carlos. Quiero quedarme con esto que acaba de hablarse. Es una revelación histórica que está clara, pero no estaba clara. Que la veíamos, pero no la veíamos. Y seguimos adelante con La Verdad Nos Hace Libres, con esta entrevista por demás interesante. Siempre agradezco la participación de Carlos Mesa en varios temas y en este en especial. Hablemos un poco más de esto que ha sido iluminado. Para mí es que de pronto se encendió la luz y estamos empezando a ver algo que no verían mucha gente y no quería ver. Estamos hablando que el tratado está a un lado y que ahora tenemos puntos distintos para plantearnos respaldados en posiciones mismas de Chile. O sea, no en lo que hemos firmado en un tratado que, como bien decías, ha sido la fuerza, la mala, lo que sea, pero lo firmamos, sino que hay un panorama respaldado por ellos. Y de esos puntos se está agarrando Bolivia, ¿sí? Sí, el concepto básico, y aquí está la gran pregunta, la gran interrogante, es que jurídicamente Bolivia ha escogido un camino novedoso que tiene pocos antecedentes. En el derecho internacional hay largas líneas de litigios territoriales, por ejemplo la controversia entre Chile y Perú, en la que puedes encontrar 1, 2, 5, 10, 100, 200 ejemplos y por lo tanto las cortes, en este caso la Corte Internacional, toma en consideración el hecho, el debate y los antecedentes sobre los cuales se ha fallado en casos parecidos. La propuesta, o más bien el juicio boliviano, no tiene muchos antecedentes y eso es lo que plantea algunas dudas a algunos especialistas. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el argumento central? Mucha gente dice, y no es correcto, que lo que Bolivia está pidiéndole a la Corte es que la Corte le diga, siéntense a negociar a ver qué sale. Y entonces dices, bueno, no es demasiado, para eso no necesitas hacer un juicio. Claro. No es verdad. Ya lo veo, lo dijo. Lo que Bolivia está pidiendo no es eso. ¿Qué es lo que Bolivia plantea? El argumento boliviano es que el compromiso unilateral de un Estado, en este caso Chile, para con otro Estado, en este caso Bolivia, un compromiso unilateral quiere decir que lo hace por sí y ante sí, implica una obligación jurídica. Si yo te digo, mira, Toto, yo te voy a devolver la casa que te quité en el pleito que tuvimos hace 20 años, y te mando una carta y te digo, querido Toto, considerando los planteamientos que tú me has hecho y los argumentos que tú me has hecho, estoy dispuesto a negociar contigo para devolverte la casa que te quité en el pleito que tuvimos. Eso es mi compromiso contigo. Si un juez falla a favor mío, o perdón, si un juez falla a favor tuyo, ¿no es verdad? Yo estoy obligado no a discutir y a negociar contigo qué vamos a hacer, no, estoy obligado a discutir contigo cómo te voy a entregar la casa. Así es. Porque mi compromiso fue devolverte la casa que te quité. Esta es la obligación jurídica. ¿Cuándo ocurrió eso? Ocurrió 2 veces, en 1950 y en 1975. Pero voy a referirme a lo más cercano. En 1975, el gobierno del presidente Banzer le presentó a Chile una propuesta y le dijo, ¿saben, señores? Nosotros queremos negociar sobre esta base. ¿Cuál era la base? Queremos un corredor con continuidad territorial desde la frontera entre Bolivia y Chile hasta la costa y ese corredor pegado a la frontera Perú-chilena. ¿Para qué? Para no partir en dos el territorio de Chile. Que esa franja de continuidad geográfica tenga acceso libre, útil y soberano al Océano Pacífico y que en el punto extremo de la costa tengamos proyección de aguas marítimas y que adicionalmente construyamos un puerto. Esa fue la propuesta boliviana. Mediante una carta firmada por el canciller Patricio Carvajal, ministro de Relaciones Exteriores de Chile, en diciembre de 1975, el ministro Carvajal le respondió al ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia y le dijo, ministro, hemos leído detalladamente la propuesta boliviana. Chile está dispuesto a negociar con Bolivia en los siguientes términos. Y en la carta, Carvajal dice, del hito tal al hito tal, de tal punto a tal punto, es decir, Carvajal en la carta define exactamente las consideraciones geográficas del corredor desde la frontera hasta la costa. Y le dice, estamos dispuestos a negociar la soberanía para Bolivia. En consecuencia, esa carta establece el compromiso, sin presión de ninguna clase, del gobierno de Chile de entregarle soberanía a Bolivia después de hacer una negociación que perfeccionara determinados detalles de esa discusión.
Ese es un documento que establece que Chile le ofreció a Bolivia negociar soberanía. Además con detalles. Con detalles. Como tú diciéndome en la casa no es una carta genérica, claro. Es una carta donde va marcando los detalles. ¿Por qué? Porque él establece y dice, no quiero que haya dudas de qué estamos discutiendo. Y hay algunas diferencias con la propuesta boliviana, digamos que hay un hito un poquito más arriba, un poquito más abajo, es decir, Chile hace su contrapropuesta para entregarle, y la palabra soberanía está en la carta, no es una cosa genérica. Es decir, vamos a negociar con ustedes para lograr la soberanía en ese corredor. Había entonces que enfocarse en eso y no en el tratado, que no decía nada, sino que nos ataba a nosotros. Exactamente, el tratado trataba un compromiso que decía, la Corte te iba a decir, discúlpeme señor, usted ha firmado un tratado, no me cuente historias, no puedo yo fallar en contra de un tratado que usted ha firmado. Entonces, el concepto de Bolivia es, muy bien, Chile, a través de estos documentos, en 1950 hay una carta muy parecida. Son los dos documentos fundamentales de la propuesta del alegato boliviano. Ese compromiso obliga a Chile a cumplirlo y por lo tanto jurídicamente Chile tiene la obligación de llevar adelante la negociación y otorgarnos soberanía. Y es eso lo que Bolívar está pidiendo. En otras palabras, le pide a la Corte, señores de la Corte, fallen ustedes dos pasos. Paso número 1, que Chile y Bolivia se sienten a negociar de buena fe. Paso número 2, para llegar a un resultado concreto. No es una conversación porque para eso no necesitamos una corte. ¿Qué es ese resultado concreto? Que la carta del canciller Carvajal se haga práctica estableciendo la soberanía en los límites específicos de un corredor con continuidad territorial. Este es el concepto que Bolivia está pidiendo. Negociación sobre un tema concreto con características específicas para conseguir un acceso libre, útil y soberano. No es siéntense a negociar a ver qué sale. Y algo adicional, en un tiempo razonable. Es decir, podemos estar 200 años, no. La Corte definirá y dirá, tendrán ustedes un tiempo, si el fallo es favorable a Bolivia, pónganse de 1 o 2 años, por decir algo, estoy hablando de memoria, de modo que tienes un tiempo definido, tienes un tema específico de discusión y tienes una salida de la negociación que forzosamente tiene que ser un acuerdo. Esta es un poco la lógica sobre la que Bolivia plantea el juicio. Qué importante. ¿Por qué no se habla de esto? ¿Por qué ha salido tan fuerte el tema de que cuando la Corte de la Haya apoya a Bolivia, va a decir, siéntense a charlar sobre el tema, hablen? Como bien dices, hemos hablado 20 veces, no se necesita que la Haya nos diga eso. Así que es un poco más serio, más profundo, más sólido lo que vamos a esperar. Porque, Toto, el gobierno necesita comunicar mejor. El gobierno necesita tener comunicadores, quien fuera, no sé quién, que tenga un conocimiento en profundidad y que comunique de manera inteligente y adecuada. ¿O será por estrategia que no lo hacían hasta presentar esto? Puede ser, aunque ya el planteamiento lo ha hecho el gobierno en varias oportunidades. Pero el problema es que tú tienes que comunicarlo no en un periódico, no en un sesudo artículo lleno de circunloquios, tienes que comunicarlo a la gente directamente, de manera clara, a través de los medios masivos como la televisión, a través del Twitter, en fin. Es decir, los mecanismos modernos que te permitan decir, señores, lo que estamos planteando es algo serio, es algo consistente, es algo profundo. Qué importante lo que estamos hablando, lo que estoy escuchando, me llena de satisfacción. Me interesa mucho que todos tengamos la claridad, porque en el entendimiento de la verdad, que es parte de lo que yo hablo permanentemente, podemos unirnos, basarnos y podemos discernir lo que va en contrarruta. Y esto es clave lo que tú estás hablando. A esto nos lleva a un siguiente paso. Una vez que la gente empieza a entender, el pueblo mismo empieza a entender esta verdad y empieza a escuchar más lo que se está haciendo y escuchar menos lo que se especula, tú, obviamente como todo boliviano, tienes el corazón de que salga bien. Es muy difícil ahora ya empezar a especular que sí verá, no verá, etc. Pero el paso fue dado. Y ahí vuelvo a aterrizar en la pregunta. Tú teniendo esta luz en la época que eras presidente y sin tanto problema que apagar, ¿hubieras dado este paso? Sí, sin duda. Sí, un grupo de abogados me hubiera planteado esta opción, pero sin ninguna duda. Me parece... Además hay algo muy interesante en el planteamiento, Toto, que terminas un camino que ya estaba condenado a ser un camino sin salida. ¿Por qué? Porque ya habíamos dado todas las vueltas posibles en más de 100 años que intentaron encontrar por la vía del diálogo de buena fe una solución.
Es decir, estábamos como empantanados, como el burro que da vueltas alrededor de la noria. No porque estuviera mal el planteamiento boliviano, sino porque Chile había llegado a un límite de sistemáticamente decirte no, 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 salvo estas excepciones que se han aprovechado también. Me interesa un ejemplo que puede ser muy ilustrativo. En la década de los años 90 del siglo pasado, el gobierno francés llevaba adelante pruebas nucleares en el Pacífico Sur, es decir, explosiones de bombas atómicas en el Océano Pacífico. Esto generó protesta fundamentalmente de Australia, el país más importante de Oceanía, pero también de varias islas próximas. Y a partir de esas protestas, el presidente de Francia se comprometió a no hacer más pruebas nucleares. Su sucesor, el presidente Chirac, pasó por alto el compromiso de su antecesor y volvió a hacer las pruebas nucleares en el Pacífico Sur. Esta vez Australia ya no fue a París, Australia fue a la Corte Internacional de Justicia. Y Australia le planteó un juicio a Francia, diciendo, Francia se comprometió unilateralmente a dejar de hacer pruebas nucleares y las sigue haciendo. Ojo, no era tratado, era un compromiso. Nada, era un compromiso vale la pena del presidente francés. El presidente francés mandó una carta diciendo me comprometo a no hacerlas más y su sucesor las siguió haciendo. Entonces, Australia va a la Corte Internacional, igual que Bolivia, y le abre un juicio a Francia. Y la Corte falla en favor de Australia. Y ese fallo obliga a Francia a suspender las pruebas nucleares. Este es un ejemplo de jurisprudencia de un caso exactamente igual al que Bolivia está planteando. Debo decirte que han habido fallos favorables y fallos contrarios. Yo te estoy poniendo el ejemplo más ilustrativo para que el público entienda de qué se trata. El presidente francés unilateralmente les dijo a los australianos, no se preocupen que ya no hago más pruebas nucleares. El siguiente presidente francés, Estado francés, siguió haciendo las pruebas. Ah, sigues haciendo las pruebas, no cumpliste tu palabra, nos vamos a juicio. Y la Corte le dio la razón a Australia y Francia tuvo que suspender las pruebas nucleares. Para que veas que el elemento existe, no es algo que cayó del cielo. Es decir, los expertos bolivianos han trabajado sobre jurisprudencia preexistente. Este es un tema importante de tomar en consideración. El otro elemento, Bolivia puede ganar o puede perder. Yo soy optimista, creo que el argumento es sólido, pero uno no puede ser triunfalista porque si fuera tan simple ya daríamos por obvio lo obvio. Para eso vamos a un juicio. Un juicio lo puedes ganar o lo puedes perder, aún con las mejores razones del mundo. Yo creo que lo vamos a ganar, pero hay que estar preparado para cualquier resultado. Y en lo particular, Toto, si Bolivia fracasara en este esfuerzo, yo no criticaría al gobierno, porque creo que el gobierno está actuando de buena fe, haciendo lo mejor que en su entender puede para lograr el éxito. ¿Cómo acomodas ahora o cómo comentas ahora el tema que pasó entre Perú y Chile, la asociación de la Haya? ¿Qué tiene que ver? ¿Era a base de un tratado? ¿Ese tratado se cambió o no era un tratado? ¿Qué era para que la gente pueda entender un poquito más? Porque se habla tanto, se informa tanto, que el paralelo tanto cruzado con la longitud y la gente no entiende el fondo. La diferencia entre el litigio que enfrentó a Chile con Perú y el tema de nuestro tratado, el de 1904, es que en el tratado de 1904 es muy difícil que tú interpretes de una manera subjetiva, cedo a perpetuidad para siempre todo el territorio. Es muy difícil ahí hacer una lectura de interpretación. Mientras que en el caso de las discusiones y acuerdos preliminares que tomaron Chile y Perú en los años 50, la interpretación que se les dio fue diferente porque son temas que variaron con el derecho del mar. La prolongación de las aguas marítimas cambió, la reivindicación de Chile, de Perú era 200 millas, las aguas internacionales que tienen soberanía son 12, hay un conjunto de temas. Pero básicamente el juicio que le hace Perú a Chile es un juicio de límites en el que lo que está en discusión es esto es lo que yo reivindico, esto es lo que Perú reivindica y la Corte falla y dice este tiene razón, este no tiene razón. Es una situación vinculada a un problema de límites. ¿Qué tiene que ver con Bolivia? Tiene que ver en dos sentidos, en mi opinión. Uno, el gran complejo de inferioridad de los bolivianos, que pensamos, equivocadamente desde mi punto de vista, que Chile tiene una gran política exterior, que tienes un conjunto de acciones que hacen que siempre pierdas contra Chile, que su diplomacia es extraordinaria, coherente, que Chile jamás ha perdido un milímetro ni lo va a perder nunca. Y demuestras dos cosas. Lo primero, que no es verdad que la política exterior de Chile sea impecable, que se equivoca y que el planteamiento chileno no era correcto en su confrontación con Perú. Dos, que desde el punto de vista de su soberanía marítima perdió territorio.
Y esto tiene una importancia significativa. Es decir, no es intocable, no es perfecto. Y que es posible llevar adelante pacíficamente y para buscar una solución positiva para Bolivia y Chile, un juicio. Es decir, el juicio no es una acción para destruir a Chile o para perjudicar a Chile, sino por el contrario, para resolver definitivamente un problema pendiente. Aclárame quizás para muchos, como yo estoy pensando. Entonces, este juicio que le plantea Perú a Chile está fuera de lo que es un tratado que tenía. ¿No había un tal tratado? Habían acuerdos. Habían acuerdos. Habían acuerdos, pero la interpretación de los acuerdos y la prolongación era muy subjetiva porque habían lecturas distintas de cómo tú prolongas tu soberanía marítima si lo haces en línea perpendicular o lo haces en la continuidad del perfil geográfico. Es decir, habían posibilidades de leer de manera distinta cómo se debía interpretar ese acuerdo. ¿Y por qué recién Perú ha hecho, bueno, recién hace unos años atrás, por qué han pasado muchos, más de 100 años en eso? No tanto. El problema está basado fundamentalmente en acuerdos y desacuerdos de la década de los años 50 del siglo pasado. Recién, estamos hablando del siglo pasado. Increíble hablar del siglo pasado. Sí. Somos del siglo pasado. Somos del siglo pasado, efectivamente. Bueno, Carlos, algo más que podamos agregar esto para darle un cierre, que ha sido espectacular. Yo te agradezco muchísimo. Estoy seguro que esto va a ser material de estudio para muchos, por la capacidad, por la manera que explicas y que nos ha ayudado tanto a entender, y que yo espero que los bolivianos dejémonos de ese espíritu de inferioridad, de ese complejo que hay. Yo cerraría, Toto, con un criterio. Vivimos en un país democrático y es perfectamente legítimo que hayan uno o muchos bolivianas o bolivianos que no estén de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno. Me parece que eso es parte de la lógica de que lo que cada uno entiende como un camino correcto. Yo solamente plantearía un pedido, que se haga esa crítica con conocimiento de causa. Es decir, que critiquemos al gobierno una vez que nos hemos enterado de en qué consiste lo que el gobierno está haciendo. Tenemos la tendencia a hablar de memoria, a hablar por lo que dice, que dijeron, que me comentaron, que pasó. Y el segundo elemento, entender que hay una política con mayúsculas y una política del día a día. Y que en la política con mayúsculas no creo que se le deba criticar al presidente lo que está haciendo en La Haya. Y en la política con minúsculas es inevitable que haya un rédito político, como también sería inevitable un costo político si las cosas no funcionaran bien. Eso es parte del juego político de todos los días. Pero aquí estamos hablando de política con mayúsculas. Y creo que la coincidencia del acontecimiento no hace ni quita el hecho de que el presidente vaya. ¿Por qué podríamos criticar a alguien que le está mostrando al mundo que para Bolivia, con la presencia del presidente, este es el tema más importante de su política exterior? Me quedo siempre con las ganas de saber más. Hemos avanzado bastante ahora esta noche en la entrevista. De aquí en adelante, la actitud de los bolivianos, ¿cuál debe ser? Y de aquí en adelante, explicabas bien, la Corte puede aceptar o rechazar. ¿Ese es el siguiente paso? ¿O esperar, antes que diga nada la Corte, alguna memorial, alguna representación de Chile? ¿Tienes claro esa parte jurídica? ¿Tienes clara, perdón? Primero, yo creo que la posición del pueblo boliviano y del propio gobierno boliviano debe ser prudente, debe ser de paciencia y debe ser serena. Desde el punto de vista de los pasos a seguir, hay dos posibilidades que hay que tomar en consideración. Una, que la Corte, sin que Chile diga nada, considere que la propuesta de Bolivia o que la memoria de Bolivia no es lo suficientemente sustancial y no responde a los elementos jurídicos mínimos y diga no hay competencia. No creo, pero es una opción. La otra es que Chile le diga a la Corte que, dado a la naturaleza de la demanda boliviana, no cree que la Corte sea competente para tocar el caso por A, B o C razones. Mi impresión es que Chile va a pensarlo dos veces antes de ir por este camino, porque ese camino puede tener jurídicamente una respuesta negativa de la Corte, porque Chile podría estrellarse contra la pared si la Corte le dice sí, tenemos competencia. Eso demostraría que no solamente no hay voluntad política, sino que hay un apresuramiento de Chile. En consecuencia, creo que los chilenos van a pensársela dos veces antes de ir tan fácilmente a la descalificación de la demanda boliviana. Yo creo que el procedimiento es esperar los meses que son necesarios para que la Corte le pase a Chile el memorial, la memoria para decirlo mejor, y que Chile prepare un alegato de respuesta a la memoria boliviana, porque Chile tiene derecho a responder la memoria boliviana con sus propios argumentos. Una vez que ambos han presentado por escrito los argumentos,
pasamos a la fase oral, Bolivia hace su defensa o su propuesta o su alegato oralmente, Chile hace su respuesta y su alegato oralmente y luego la Corte estudia y falla. Estamos todavía en el paso en el que la Corte tiene que decir si acepta o no la demanda boliviana. Cerrando, no quiero dejar al aire esta situación que me parece importante. ¿Es verdad, a tu criterio, coincides en que la presidenta Bachelet en su anterior mandato estiró la liga, dejó pasar el tiempo y la buena voluntad que expresó el presidente fue defraudada por una política de Estado que es superior a un presidente, que luego la torpeza de varias maneras del presidente que va a salir Piñera también ya fue algo más frontal, mucho más duro, más torpe, yo lo llamo, y que hoy no podemos esperar nada al margen de la siempre buena voluntad del presidente que manda saludos, el tema de Valparaíso, siempre está con una actitud positiva, versus la otra que ya Bachelet mostró un ratito, ustedes están en el juicio y si quieren hablar, paren el juicio, un poquito así. A eso, las demostraciones en Chile y delegaciones de congresistas chilenos que vienen acá, de gente de movimientos sociales que está acá, pro-mar, que nunca antes se escuchó, porque los hubieran fusilado en la plaza en el tiempo de Pinochet quizás y vaya hacia adelante. ¿Qué opinas de este cuadro, de este escenario que también es nuevo? Te diría que la posición exterior de Chile no va a cambiar. Yo creo que con mayor torpeza o mayor delicadeza, la lógica de la política exterior de Chile con relación al tema del mar no se mueve y que el tema del diálogo era una forma elegante de dilatar y nunca responder concretamente y que en consecuencia no hay que tener demasiadas expectativas en un diálogo bilateral paralelo al juicio que Bolivia está haciendo contra Chile. Si este se abre, bienvenido, pero mi impresión es que no va a ocurrir. Desde el punto de vista de movimientos sociales, habría que analizar cuál es el efecto que esos movimientos sociales chilenos favorables a Bolivia tienen en la opinión pública chilena, porque de pronto pueden ser representaciones muy aisladas y que no reflejan el punto de vista mayoritario. Este es un tema del que no te puedo hablar. Coincido en que es un muy buen dato el hecho de que sectores importantes desde el punto de vista popular de Chile expresen su solidaridad con Bolivia, pero hay que medirlo en una encuesta que te diga realmente cuánto afecta positivamente eso en una opinión pública chilena, que en términos generales en este momento es más bien contraria a la posición boliviana. Y congresistas que han venido. Por cierto, eso es otro nivel, digamos, distinto a los movimientos sociales. Y esto marca algo muy importante, Toto. Creo que los esfuerzos que están haciendo intelectuales, historiadores, políticos y parlamentarios de Bolivia y de Chile de aproximarse es un muy buen camino, que no debe detenerse, que el juicio no debe detener. Y me parece muy bien que el presidente Morales ofrezca un diálogo a pesar de estar en juicio, porque la posición boliviana no es una posición que digas, le quiero quitar la mitad de su territorio a Chile, en absoluto. El juicio que Bolivia le está haciendo a Chile es un juicio basado en una posición pacifista, basado en una reivindicación mínima, estamos hablando menos de 2.500 kilómetros cuadrados, más o menos. Por lo tanto, de verdad que lo que Bolivia plantea es razonable, no pasa en absoluto en excesos que son imposibles de cumplir y basado además en argumentos históricos, políticos y jurídicos muy fuertes. Estamos hablando de más de 200.000 kilómetros cuadrados que se han perdido. 120.000 kilómetros cuadrados y 400 kilómetros lineales de costa. Y lo que tendríamos, si llegamos a una solución positiva, es entre 10 y 12 kilómetros de costa. En un país como Chile que tiene 6.000 kilómetros de costa. Entonces, de verdad lo que planteamos es tan sensato que todavía me sigo preguntando cómo es posible esa testarudez de parte de Chile, que además bloquea un triángulo de desarrollo norte de Chile, sur de Perú, oeste de Bolivia, una complementación de aguas y de energía que Chile requiere y un intercambio comercial de tecnología y de inversión chilena que Bolivia requiere, que serían espectaculares. Es decir, cierras la página del mar positivamente para Bolivia y abres un escenario de desarrollo común espectacular para Chile, Perú y Bolivia. Tengo una fecha clave, 6 de mayo, voy a intentar, tengo una tentación de hablar del tema de Ucrania, tema Chechenia, pero ya es otro tema. Te agradezco muchísimo, Carlos, muy gentil, nos has ayudado grandemente y creo que a miles que han seguido este programa, que lo vamos a amplificar y lo vamos a reiterar. Un tema último que creo que es pertinente, Toto.
Yo creo que desde Bolivia debemos expresar nuestra solidaridad y dolor por lo que está viviendo Valparaíso. Realmente, si tú ves las imágenes y las consecuencias brutales sobre la ciudad de Valparaíso que ha tenido este incendio, realmente uno se conmueve y al margen de cualquier diferencia política uno debe expresar su solidaridad y por supuesto el aprecio y el deseo de que la ciudad de Valparaíso se recupere y se recupere exitosamente, porque se han perdido vidas humanas y si tú vivieras una circunstancia así en Bolivia esperarías solidaridad internacional independientemente de las diferencias que podamos tener de gobierno a gobierno. Eso se esperaría, exactamente. Muchísimas gracias otra vez. Gracias por este tiempo. Y a ustedes, gracias por estar con todo lo que refiere a la entrevista y por el programa. Aquí damos final a La Verdad Nos Hace Libre este día. Un abrazo grande, bendiciones.